Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta. Muy buenas tardes. Hoy empezamos un nuevo programa, el cual esperamos que sea del gusto del público. Este programa entrará con el nombre de Contrapunto Liberal. Nos acompañan en este orden un ciudadano capaz y con gran capacidad, señor José Luis Calderón. Sí, buenas tardes. En segundo término nos acompaña también nuestro querido amigo Omar Jurado Santoyo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y a la vez nuestro huésped Juan Manuel Velasco Álvarez. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ya entrando en materia, quisiéramos platicar lo que está pasando en nuestro país. Se ha hablado de muchas reformas en este momento, en el cual me parecen muy interesantes. Yo quisiera tocar el punto sobre la iniciativa de ley que ya fue aprobada y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, que es la ley energética. ¿Qué me puede decir de esto, mi querido amigo Juan Manuel Velasco? Bueno, yo siento que la reforma energética ha sido como muchos mexicanos pensamos, una iniciativa hecha al vapor, sin ningún análisis, donde se busca privatizar a México, ¿no? En un momento dado yo creo que esa iniciativa que contradice o contrapone lo que es pues aquel movimiento que trajo sangre y muerte para la defensa de nuestra nación, que fue precisamente la promulgación de la expropiación petrolera por General Lázaro Cárdenas del Río. Los diputados actuales y senadores creo que no pensaron bien, no analizaron bien la reforma energética. Hay una serie de iniciativas que han estado en el tintero 3, 4, 6 años, 2 sexenios, y esta le hicieron, así como dicen, frases. Entonces yo siento que hay que analizarse bien, ya que en mi opinión esto no solo podría causar un error para la soberanía del país, sino que puede causar de hecho de ponerse en marcha, podría causar un conflicto muy serio para la seguridad interna del mismo. ¿Y no tenemos beneficios usted, Juan Manuel? Beneficios definitivamente no. Miren, he tenido la experiencia en la vida de ver la nacionalización de la banca, ver la nacionalización o privatización, la privatización posterior de la banca, la privatización de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, la privatización de Teléfonos de México, la privatización de ferrocarriles, que por cierto se está iniciando un juicio contra Ernesto Zedillo Ponce de León, y hemos visto que Telmex, siendo una empresa la más importante o según el hombre más rico del mundo, de lo más rico del mundo, ¿qué beneficios le ha traído al país en realidad? Sí, hay una fundación que ayuda a los niños, hay una fundación que ofrece computadoras, pero realmente Teléfonos de México ya no, esa riqueza que se generó no va a manos de nadie, ¿no? Lo mismo pasará seguramente con Petróleos Mexicanos, en cuanto tenga un propietario, un empresario extranjero. ¿Me estás hablando que esto es una cuestión de privatización? Por supuesto que, como la quieran manejar ellos, se habla de que no se privatiza, que el petróleo es nuestro. Todo lo que yo le doy a un particular se llama privatización. Donde lo veamos, hasta el significado más sencillo es una privatización. ¿Y tú qué me dices, Omar? Bueno, por supuesto, la reforma energética no es nada que beneficie a largo plazo al país. Bueno, ya que el gobierno siempre le ha pegado a que los extranjeros vengan a invertir en nuestro país y que se generen empleos. Pero no tenemos un sistema en el que se busque que los mexicanos ya sean jefes, sino que sean subordinados, ¿no? que sean empleados. Entonces, esas son las opciones de empleo que se tienen para el país. Por otra parte, también considero que
La reforma energética no representa tampoco un beneficio, porque si atendemos a que el petróleo es una fuente de energía que tarde o temprano se va a terminar, entonces la reforma energética no tiene que ir en ese sentido, sino que tiene que ir en el sentido de innovar. Tienen que... ¿Pero cómo? Digo, bueno, en eso estaríamos hablando de especialización, ¿no? Por ejemplo, no sé, en otros países tienen, no sé, un vehículo que ya absorbe Bueno, aquí también los tenemos en el Zócalo, ¿no? Pero son muy exclusivos, entonces son vehículos que pueden generar energía a través del sol. Entonces el Estado mexicano debería de empezar a implementar en sus normas, en su legislación, no sé, un órgano también para empezar a hacer empezar a generar nuevas formas de energía. Energías alternativas. Claro que sí, por supuesto. ¿Y tú qué me dices, José Luis Calderón? Sí, acerca de la reforma energética en México, bueno, si hablamos que fuera para un desarrollo más grande, para el beneficio de la población, para que verdaderamente se genere el ingreso suficiente y llegue a la mayoría de la población y no se concentre como lo tenemos ahora en pocas manos, estaría bien. Pero, sin embargo, hay que tocar varios puntos. Uno de ellos es el origen. ¿Cómo surge esta reforma energética? Bueno, no surge del pueblo, no surge del Congreso, no surge de los senadores y diputados, sino nace de un grupo corporativo, el Pacto por México, entre Presidencia de la República, Partido Acción Nacional, Partido Revolución Institucional y Partido Verde. El Partido PRD también, que estaba ahí primero, no participan los otros partidos, ¿verdad? ¿Por qué no participan? ¿Acaso no son partidos? El que sean minoritarios, que tengan menos electorado, que tengan menos representación en las cámaras, no quiere decir que no sean representantes de la sociedad. ¿Me estás entonces diciendo que ahí hubo un arreglo tras bambalinas? Debía haber sido así, porque es un acuerdo de cúpula entre los fuertes y no tomaron en cuenta los partidos pequeños, por decir. Pero ellos también se quedaron cortos, ellos no pelearon sus espacios, tampoco dijeron queremos participar. Tampoco se opusieron, tampoco dijeron nada, ¿verdad? Los marginaron y hasta ahí. Bueno, surge de ahí la propuesta de reforma energética, se llevó todo el debate, toda la discusión en el Congreso, en las cámaras, se aprueba, después se pasa a los estados, pero en los estados de veras es una vergüenza cómo se aprobó. Aprobar una ley en cosas de 10 minutos, una hora, sin sesionar, sin analizar, sin debatir, nada más porque ya había línea que se tenía que aprobar. Eso es verdaderamente... Esa línea estoy entendiendo que la dio Enrique Peña. No precisamente puede haber sido él, sino acuerdos entre partidos, entre grupos políticos fuertes, entre empresarios, para que se evitara protestas y se aprobara de una forma muy rápida, ¿verdad? Una vez aprobada en el centro, los gobiernos de los congresos de los estados tendrían que decir que sí. ¿Y estarían de acuerdo entonces que en esta aprobación de la reforma energética, entonces hubo un arreglo ahí entre Acción Nacional para aprobar la iniciativa política? Efectivamente, yo creo que esto va más allá, ¿eh? Es parte de la reforma política, la reforma educativa, todo es una globalización, como dicen ellos, ¿no? O sea, decían los intelectuales, un país sin identidad no es un país, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo? Tratando a nivel internacional de meternos la idea de que la globalización nos llevará a mejor término. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, lo primero que vamos a hacer es modificar la ideología del pueblo de México. ¿Cómo lo hicieron? A través de una reforma constitucional, a través de una reforma educativa. ¿Cómo? Transformando las fechas memorables en días, semanas largas. Es decir, quitaron, por ejemplo, con el periodo de los panistas, los días festivos. Hoy se festeja el 20 de noviembre, el día que se le pega la gana al gobierno, es decir, el lunes siguiente o anterior. La Constitución igual, el día de la Constitución, el día de la Revolución. Se empezó con una iniciativa a nivel global de quitar esta identidad. Posteriormente se vino la reforma laboral, que es, bueno, pagarte por horas. Pero si nosotros pensamos que en Estados Unidos pagar por horas significa $20, $10 por hora, aquí significarían 25 centavos, 40 centavos, lo que es un absurdo, ¿no? Después de ahí viene otra ofensiva, que es de la parte de la globalización de los países ricos, que es, además de quitar la identidad, te quitamos
lo que te da soberanía, que lo dice la Constitución, lo que da soberanía a un pueblo son sus recursos naturales. Entonces, al momento que Enrique Peña Nieto propone, que yo creo que con todo respeto no es idea de él, ¿sí? No creo con la capacidad de una persona con 2 libros que lee, conozca toda una identidad, ¿sí? No conoce la historia de México, no conoce los antecedentes del país. China y Japón, que tanto lo mencionan, ellos son grandes por su identidad. Los japoneses, al momento de que tuvieron la bomba en Hiroshima y Nagasaki, se juraron dominar el mundo, pero esa dominación se basaron en su identidad, igual que lo han hecho los chinos. Y acá es al revés, acá nos están quitando la identidad, nos están quitando el civismo, por ejemplo. Todo esto hace que la gente no haya reaccionado como reaccionó en el 38. Entonces, yo creo que no es una idea de partidos locales. Obviamente hay mucho dinero de por medio, inclusive creo que muchas vidas pueden peligrar de los que sean a favor o los que sean en contra. Ahora, por qué razón el gobierno está aceptando ante las nuevas reformas energéticas que todos los fallos se vayan a tribunales internacionales? Pues no, que el petróleo es nuestro. Entonces, ¿por qué las empresas norteamericanas o europeas o extranjeras, inclusive las mexicanas, tendrán que litigar en tribunales internacionales? Entonces, no es una idea nada más, en mi opinión, local. Ya lo estamos viendo y ahorita, si quieres, pasamos a ese tema, lo que está pasando en Venezuela. Tu punto de vista, José Luis Calderón. Efectivamente, así es, y aquí tenemos que estar muy al pendiente, ser muy analíticos como mexicanos, como ciudadanos, y darle seguimiento a estas reformas y a las leyes secundarias que se deriven de esta misma. ¿Verdad? Recordemos en el periodo de Obregón, en 1923, cuando los tratados de Bucareli, que se vendieron terrenos a los norteamericanos y ellos exigían que se aplicara las leyes de Estados Unidos. Si alguien compraba aquí 2, 3 o 4 hectáreas de terreno para explotarlos, también era dueño de su suelo, de lo que había ahí. Todos los químicos, hidrocarburos que pudiera haber ahí eran de ellos también. Las leyes mexicanas decían lo contrario, que todos los minerales y todos los químicos y sustancias y gases en el terreno mexicano es de la nación. Entonces hubo ahí también un debate fuerte. En ese tiempo Obregón tenía a su favor diputados y senadores. Solamente un senador que se opuso y le ganaron aún así por mayoría. Por eso se llevaron a cabo esos tratados y esos acuerdos fuera de lo que marca la Constitución. Tu comentario, Omar, a ver, ¿qué nos dices? Hay algo cierto, es que desde antes de estas reformas, ya sea educativa, ya sea energética, ya sea del sistema acusatorio oral, ¿no? Que quieren que tengamos exactamente el mismo sistema de los países con los que tenemos relaciones internacionales, ¿no? Todo lo que viene siendo también el Telecán o el NAFTA. Entonces, algo cierto es que desde antes de estas reformas siempre han existido contratos privados que violentan la Constitución, todo lo relativo a la propiedad que tenemos respecto de los recursos naturales. Y entonces estas reformas pasan a legalizar lo que siempre ha existido. Pasan a legalizar nada más lo que siempre ha existido. Siempre han existido negocios por debajo del agua. Estados Unidos siempre ha venido a sacar petróleo de nuestro país y otros países, por supuesto. O sea, que nos están saqueando todavía. Claro, pues, yo digo que sí, eso siempre ha existido. Nada más pasan a legalizar lo que siempre ha estado. Algo que es importante mencionar, o sea, nos llama la atención la propuesta de Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que las playas de México se permita privatizarlas, venderlas. Y yo le comentaba una vez ahí en la Cámara de Senadores y ahora de diputados donde están, que además es algo que los diputados y senadores están ganando con esto. ¿Cómo los compraron? Con la reelección famosa. Es decir, ya no va a estar 6 años, sino va a estar 12 años con el voto del pueblo. Pero ¿cuándo han respetado el voto del pueblo? ¿Sí? Cuando ganó Fox, efectivamente siento que el señor ganó porque el pueblo estaba harto del partido en el poder. Pero lo que fue la elección de Calderón y la elección actual de Enrique Peña Nieto, pues fueron elecciones, en mi opinión,
fraudulentas. ¿Por qué razón? Porque no más del 50% del pueblo votó por ellos. Entonces no te hizo una representación como para decir realmente voy a manejar el país o realmente represento al país. Y los diputados y senadores lo mismo, ¿no? O sea, ellos se van a reelegir, entonces tienes chamba, y con perdón, porque están haciendo chamba, no son intelectuales, no son la gente, por ejemplo, de la época de Calles, los presidentes como Álvaro Obregón, hace rato mencionaban, presidentes como mismo Luis Echeverría. Hay estadísticas que en el periodo de Echeverría que lo acusaron mucho de socialistoide, y era priista, para que vean que no estamos en contra del PRI. Claro. Luis Echeverría deja al país con un alto déficit y crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Falta patriotismo, falta amor a la patria. Y hablamos de las playas. En el momento que el petróleo de México se le quiera quitar nuevamente a los norteamericanos o a los extranjeros, ¿qué van a hacer? Sus pequeñas fortalezas en las playas. ¿Y por dónde entran los marines? ¿Por dónde van a entrar, no sé, los rusos o los alemanes o los españoles? Por el mar. Entonces, no nos hagamos tontos. Esto no es, se han gastado miles y miles de millones en publicidad en medios de comunicación. A ver, algo entre comillas, ¿qué está pasando ahorita con la competencia de telecomunicaciones entre Televisa y MBS y otras estaciones? Inmediatamente el presidente mete la mano, la presidencia de la República, para reclamar que porque el juez del DF no tiene jurisdicción. ¿Por qué no la presidencia de México interviene en los problemas de jurisdicción de Michoacán, los problemas de Guerrero, los problemas donde abusan jueces y federales o locales? ¿Por qué no? Porque no somos empresarios. Ahí se está viendo la intención de favorecer al empresariado, pero inmediatamente. Entonces, yo siento que por ahí están mal orientados. Oye, Juan Manuel, viniéndome atrás con lo que acabas de decir, se me viene a la mente que entonces estamos haciendo un retroceso en la cuestión con esto de la reelección para los diputados y senadores. Totalmente, ellos que tanto presumen de Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección, que lo ponen como un conservador, pero realmente fue un liberal, ¿sí? Un conservador en su época, para los liberales que existían en la época, pero realmente al pertenecer a las logias masónicas, pues era un liberal, ¿sí? O sea, no creo que un conservador se hubiera metido aquí. Y él, su principio era sufragio efectivo, no reelección. La reelección no la puedes dar, en mi opinión, si no tienes la mayoría de votos. Si un presidente municipal, diputado, senador, hasta presidente de la República, obtuviera los votos con el 90%, pues a lo mejor sí vale la pena que esa gente pues votara por ellos. Pero ¿cómo vamos a hacer si el IFE ya lo quitaron y ahora se llama INE? Ya no sabemos si las credenciales de elector valen o no valen. Hace unos días fui a hacer un trámite a un banco local y no me aceptaron la tarjeta del IFE nueva, que porque no traía los domicilios. Bueno, pues es una nueva ley que permite el derecho a la secrecía de identidad. Ah, no, pues ahora no te lo acepto. Entonces, ¿qué está pasando con México? Yo me haría la pregunta. ¿Qué hay atrás de eso? Lo que tú decías, retroceso. ¿Qué me cuentas tú, Omar? Bueno, me gustaría dar una perspectiva desde el punto de vista jurídica. Se dice, ¿no? Hablando de todos los países, de todos los tipos de legislaciones que existen, que mientras más legislaciones tenga un país, más corrupto es, ¿no? ¿Por qué es más corrupto? Pues porque hay tantas normas, existen tantas normas que no conocemos, que tienen lagunas hechas a propósito para obtener un beneficio. Entonces, el problema efectivamente es desde la perspectiva legislativa. Tenemos también muchos diputados que la verdad, a mi juicio, no deberían estar. O sea, tenemos a los diputados que son elegidos por representación proporcional y los que eligen democráticamente, ¿no? Entonces también estamos hablando de que existe una gran... no hay proporcionalidad, primeramente, a los sueldos. ¿Cómo se ve reflejado los sueldos a nivel de gobierno para compararlos con los sueldos que tiene la gente normal, la gente que trabaja afuera? Entonces es proporcional, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, son muchos problemas, como bien comentaban, también de patriotismo, problemas de valores, problemas de no tener información,
problemas de educación, o sea, es un mar de problemas, uno te lleva a otro. Bueno, yo dejo en el aire, ¿no existe la democracia? Sigo pensando. Considero que todavía estamos muy lejos de que exista la democracia. Ahora, en esta situación, como decían aquí los invitados de la mesa, con la reelección de diputados y senadores, es un verdadero retroceso en la democracia, precisamente, y en la historia de México. ¿Por qué? Porque los congresos de los estados, el Congreso Federal, los congresos locales, desde los mismos regidores, debe ser una dinámica, debe haber una renovación constante de representantes del pueblo, que representaran bien al pueblo como debiera de ser. Sabemos que no lo es. Pero José Luis, me estás hablando de una democracia electoral. Sí, es una democracia electoral, pero con esta reelección, bueno, hagamos un análisis, un ejemplo. Si en la elección de diputados federales sabemos que hay de representación proporcional y de mayoría relativa, si van a llegar algunos diputados de representación proporcional y por 6 años, como marca la ley, pero después con la reelección se hace algún proceso ahí, se vota o se aprueba y se quedan otros 3 años o más, ¿sí? Entonces no pasó por las urnas, no es un verdadero representante del pueblo, responde a intereses del grupo o de un partido. Entonces, como no se filtró por las urnas, no tiene mucho compromiso con el pueblo, tiene compromiso con grupos y con partidos nada más, o con el líder que lo impulsó y que lo hizo llegar. Se va a quedar otros 3 años o 3 más, entonces no es un representante de origen puro, por decir, ¿verdad? Y en el camino, pues con esa confianza, ya no va a trabajar como si tuviera un compromiso de voto apoyado por el pueblo. ¿Tú qué me dices, Va a ser Omar? más conservador todavía. Pues sí, no hay democracia. Desde el punto de vista constitucional, sí la hay, ¿no? Por supuesto. Pero desde en la práctica, que es lo que siempre falla, por supuesto que no existe democracia. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Pues no se puede tener transparencia en ese sentido, ¿no? O sea, ok, la gente va a votar, la verdad, se meten a las urnas y ellos hacen el conteo. Entonces, en ese sentido, al no tener un sistema específico para poder ver cómo se lleva a cabo ese sistema de votación, completamente manipulado por los medios de comunicación a lo largo del proceso, supuestamente estamos muy al pendiente, pero la verdad es que no existe ningún medio de O sea que la democracia la maneja a su antojo los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los Como les empresarios favorece. y los partidos políticos, por supuesto. ¿Y tú, Juan? Bueno, democracia significa es el gobierno del pueblo por el pueblo, ¿no? Claro. Entonces, mientras el pueblo no pueda decidir ni opinar, y esta es la prueba de la reforma energética. Claro. O sea, en el Congreso Popular que el pasado 5 de febrero, día de la Constitución de 1917, se festeja un aniversario más, precisamente se llegó a esas conclusiones. O sea, tiene que haber una opinión del pueblo. Si la mayoría del pueblo decide que se privatice, pues tendríamos que aceptarlo. Pero tiene que haber canales muy democráticos para que el ciudadano común y corriente diga que no. Ahorita sabemos y tenemos constancia de que, y bueno, en la experiencia como candidato a diputado federal de un servidor, me di cuenta que no hay democracia, puesto que todavía se compran votos, ¿sí? Todavía se compran conciencias, y a veces la gente prefiere tener una bolsa o una despensa de Ceresol, aunque llegue tarde, aunque se acabe ya la inundación, pero prefiere tenerla a cambio de una credencial de lector que debe de comer pedacitos de credencial a sus hijos. Yo creo que han abusado del pueblo, ¿sí? Gobernantes y gobernados hemos abusado del mismo pueblo por el pueblo. Yo creo que ya es tiempo. Los focos en México están muy encendidos, ¿sí? La gente está muy inconforme y la única manera para poder solucionar este problema, yo creo que es democracia. Y se los pongo bien fácil. Yo quiero caminar en la calle X o Z y no quiero encontrarme con un bache, con un automóvil encima de la banqueta, no quiero que tiren basura. Aquí tenemos unas fotografías que tomamos el día de hoy para un programa más que tenemos aquí en Radio Liberal que se llama Nuestra Ciudad y Nuestro Pueblo. Nuestro pueblo habla de las cosas bonitas de nuestro país, porque México es grande,
y nuestra ciudad saca o refleja cómo está nuestra ciudad, y enfrente a la Secretaría de Gobernación el montón de basura, cruzando la calle Bucareli. La pregunta es, o sea, del lado federal hay que cuidar la ciudad, y enfrente ya no, porque me corresponde al DF. O sea, la democracia creo que debe ser, como dice Pareja, ¿no? Entonces, aquí, las fotografías que ya ahorita vamos a subir, ustedes verán cómo es posible que ustedes pasen por el registro civil y se le acerque una persona y diga, le consigo una acta de nacimiento afuera. Yo quisiera ver coyotes vendiendo refrescos de cola afuera de las refresqueras, o yo quisiera ver alguien vendiendo cheques afuera de los bancos, ¿verdad que no? Otra cosa que vemos afuera de tribunales, ¿qué se le ofrece? Montones de coyotes. Vemos coyotes, ahorita me están vendiendo en San Ildefonso, Santo Domingo, están vendiendo facturas electrónicas. O sea, eso es parte de una falta de democracia. Porque el gobierno tiene que poner el ejemplo, ¿no? Sí, yo les quiero comentar, aumentando lo que dijeron todos ustedes, para mí lo que es el concepto de democracia. Para mí es una palabra muerta, es una palabra sin sustento. Y les voy a decir por qué. Porque para mí la democracia existiría cuando todos los mexicanos, desde Tijuana a Yucatán, tuvieran un trabajo digno y decoroso, unos buenos servicios médicos de calidad y una casa para su familia y para él. Sin eso no hay democracia en México. No se ha dado la democracia real que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo plasma. Eso para mí es la democracia. Lo demás son palabrerías, son palabras muertas. Bueno, ahora, Juan Manuel, ¿qué me cuentas más sobre lo que está pasando en Venezuela? Porque es muy interesante. Estábamos tocando hace rato lo de Venezuela, José Luis, sí. Y se me hace muy interesante, muy difícil, porque estaba comentando el presidente de Venezuela, Maduro, que bueno, esta desestabilización venezolana se orquestó aquí en la Ciudad de México, o sea, en nuestro país, no precisamente en la ciudad, aquí en el país. Claro, o sea, definitivamente Venezuela es un país que tiene este sufrimiento por falta de democracia. Totalmente. Estamos de acuerdo que no puede haber democracia cuando un presidente de la República dice que se le apareció el anterior presidente, que me suena muy santurrón, como aquí en México, desde hace más de 12 años, los últimos 2 sexenios, incluyendo el actual, vemos la ciudad llena de imágenes religiosas, principalmente católicas, y yo pregunto, si realmente es tan poderoso su Dios, ¿por qué no nos hace el milagro y tuviéramos igualdad, fraternidad y libertad, salud, trabajo y equidad entre los mexicanos? Entonces es obvio que no. Lo mismo está pasando en Venezuela. Maduro cree que creando la imagen y semejanza de Venezuela, de Chávez, ya la gente le va a querer. Por un lado, ahí el señor anda mal y ha querido imponer las ideas de Chávez. Nada más que, aunque tú tengas muy buenas ideas y no son las tuyas, no puedes crecer. Ya quisiera yo ver ahorita a Chávez que hicieran esto. Porque Chávez, al igual que Fidel Castro, son hombres con ideología. Fueron hombres con ideología que pusieron los puntos a lo mejor para algunos autoritarios, pero hubo ideología. Sin embargo, es un hecho que en todo el mundo se está moviendo tanto la derecha como las fuerzas recalcitrantes, inclusive la ultraderecha, que está muy mezclada con algunas religiones. ¿Por qué? Por someter al pueblo. Yo recuerdo, y ahora que hablábamos de Santo Domingo, cada vez que veo enfrente ese edificio, que es el edificio de la salud o algo así, que vemos que es la Santa Inquisición, pues lo vemos cada vez que sales de tu casa, sales a un juicio de la Inquisición. ¿Por qué? Porque el taxista se porta mal, porque los metrobuses ahora los asientos son para niños, no para adultos, porque el señor de la esquina te dejó la basura en la puerta de tu casa,
porque el político le pediste un informe y no te lo da porque no quiere, en fin, o porque vas, lo peor, ya como en Michoacán, que te enfrentas con balaceras afuera de tu casa, tus hijos no van con seguridad, o ya te robaron a tu hija. Eso yo creo que dijeran, ¿tiene que ver con Venezuela? Claro que tiene que ver, claro que tiene que ver con Venezuela, con todos los países pro izquierda y los países pro derecha. Es un reacomodamiento del mundo, pero el problema lo tenemos, creo que los ciudadanos, ¿no? ¿Qué me cuentas tú, José Luis? Sí, para el caso de Venezuela, bueno, recordemos que somos países hermanos, que tenemos un mismo origen, desde la colonia, esas raíces tan antiguas y tan ricas también en conocimiento de nuestros antepasados. Entonces no estamos lejos de Venezuela, ¿no? Lo que pasa allá nos debe interesar, lo que pasa aquí en México también debe interesarles a ellos. Entonces en Venezuela, bueno, lo que está pasando en ese sistema, pues es varias cosas. La oposición es fuerte ahí, está gobernando Maduro, está gobernando con la imagen de Chávez. Como decía el licenciado Juan, no tiene una originalidad de gobierno, ¿verdad? Se está respaldando en un antecedente, en algo histórico, ¿verdad? Pero no está gobernando bien. Y le va a costar trabajo mantener la paz porque la oposición es fuerte. Y así como ahorita se gobierna con un sistema de izquierda, bueno, quiere decir que la derecha no está muerta, está activa y quiere gobernar, quiere también tener presencia. Entonces va a ser una lucha que a lo mejor va a llevar un buen tiempo. ¿Tú qué opinas de eso, Omar? ¿Estás de acuerdo con lo que dice José Luis? Sí, claro que sí, pero me gustaría hacer un comentario adicional. Adelante. Claro que los problemas que se presentan aquí se presentan en todas partes del mundo, en menor o mayor grado. No sé si me desvío mucho del tema, pero considero que el sistema de globalización que se presenta, ¿no? ¿Qué es la globalización? Pues cada quien puede tener un iPod aquí y en China, ¿no? Cada quien puede tener una televisión de plaza. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Pues no solamente que exista esa conexión entre todos los países del mundo, sino que también a nivel político, a nivel empresarial, se crea toda una mafia mundial. Entonces, esto es lo que ocasiona el malestar en todos los países, la pobreza, ¿no? No son problemas nuevos, siempre han existido problemas de hambre, siempre han existido problemas de vivienda, de ropa, de educación, etc. Entonces es un mar de nunca acabar, es una adversidad. Yo la verdad no creo que a esas alturas la oposición, ahora sí que la fuerza, la violencia, realmente vayan a producir algo favorable. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? Las guerras han traído paz, han traído armonía, pues por supuesto que no. Entonces yo creo que es una cuestión de concientizar de que tenemos que hacer las cosas por la vía pacífica. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues este es nuestro primer programa y creo que se han vertido diferentes puntos de vista. Bueno, ya para concluir, que nos quedan unos 2 minutitos para darnos nuestras conclusiones. Vamos a empezar con nuestro amigo José Luis Calderón. A ver, José Luis. Sí, se tocaron varios puntos, todos de importancia. Es difícil hacer una conclusión, pero tomando la vertical aquí de Omar, que nos habla acerca de globalización, efectivamente, no perder de vista que estamos metidos ya todo el mundo, en un sistema global, un sistema económico, donde los países poderosos, las transnacionales, todos los grandes capitales, las inversiones, son los que determinan la conducta del ciudadano, la política, la economía y las decisiones de gobierno, y quién sube, quién baja a representar al pueblo. Y el pueblo queda totalmente a veces desplazado. Entonces, partiendo de ahí, esto modifica todo, modifica la democracia. Coincido con Marcelo Serrano que la democracia no solamente son elecciones, votos, participación de quién va a gobernar, quién va a ser regidor, diputado o senador. No, ya como gobierno tiene que cumplir ese funcionario con obras y servicios en tiempo y forma. Y si hay un presupuesto que se ejerce, que siempre lo hay, debe de ejercerse con transparencia, debe de dar cuentas, debe haber auditorías. Y si entran 1,000, 2,000, 10,000, 1,000,000 de pesos, esos mismos tienen que salir bien gastados y comprobados. Y si necesario que hubiera demandas y juicios porque alguien manejó mal desde 1 peso hasta 1,000,000 de pesos. Entonces ahí tiene que manifestarse la democracia, desde la elección, desde lo electoral y después ya en las políticas públicas. Juan Manuel. Yo creo que mi conclusión sería muy corta. Nada más al pueblo de México
le haría yo un llamado a una reflexión, incluyendo a diputados, senadores, presidentes de la República, presidentes municipales. ¿Cuántos presidentes de la República tenemos? ¿Cuántos senadores tenemos? ¿Cuántos jueces tenemos? ¿Y cuántos mexicanos somos? No despierten al león dormido. Las revoluciones se dan por la falta de democracia y por la falta de equidad en la población. El mismo ejército mexicano ya en su historia se ha levantado en contra de la injusticia. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, pues son temas que creo que los mexicanos, jóvenes y adultos, debemos de razonar. Nos han quitado el raciocinio con una bola de programas mediocres en la radio y en la televisión y en los medios de comunicación. Muchas gracias. Adelante, Omar. Bueno, rápidamente, pues decir que es un sistema de regulación que tarde o temprano va a caer. Son números y números que no vemos, que manejan bancos, que manejan gobiernos, que realmente no se encuentran respaldados por recursos. Entonces eso es lo que hace que todo el mundo, estando conectado, vaya cayendo poco a poco. Y como dicen aquí bien, no hay que despertar al león dormido porque esto va a ocasionar un caos mundial, efectivamente. Entonces hay que hacer algo de conciencia. Ya sería todo. Muchas gracias por invitarme y pues aquí seguimos. Bueno, esto ha sido todo en nuestro programa, nuestro primer programa Contrapunto Liberal. Muchas gracias y hasta la vista.